Muchas gracias, Ricardo, con los buenos días para todos. Se aproximan ya nuestras fechas de diciembre. Siempre por esta época concitamos a los medios de comunicación y a la sociedad colombiana para transmitir un mensaje importante, con vehemencia y respeto sobre el tema de la pólvora. Yo quiero que volvamos atrás y antes de dar los mensajes, miremos cuáles han sido las cifras. Nosotros con el Instituto Nacional de Salud hacemos una vigilancia intensificada desde el 1 de diciembre hasta el 15 de enero de todos los años, que corresponde las fiestas de diciembre y de fin de año. Lo que hemos visto desde el año 2011, aquí tengo los datos 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015, es que hay una estabilidad en los datos. No hemos podido disminuir las cifras. Los datos están 1006, 957, 900, 959, 947. Cifras que fueron positivas 2010-2011, pero una forma de describir lo que ustedes ven allí es que este mensaje que estamos transmitiendo cada año no ha tenido un impacto en la mente de la población. Tenemos que ser capaces entre todos de, si vamos a cambiar comportamientos, si vamos a, el año entrante cuando mostremos estas cifras, 2016, 2017, pero una reducción sustancial, 15, 20, 25, 30%, vamos a tener que hacer las cosas distintas, vamos a tener que hacerlo con más vehemencia este año. Y tenemos que ser capaces de generar tres cosas que son fundamentales. Primero, una adecuada comunicación del riesgo. Tenemos entre todos, y los medios de comunicación juegan un papel fundamental, transmitirle a la sociedad que la pólvora no es un juego, que las fiestas sin pólvora son también fiestas sin tragedias y sin accidentes. Vuelvo y repito, tenemos que ser capaces de comunicar adecuadamente el riesgo. No se trata de una actividad inane, no se trata de un juego, se trata de una actividad que nos está generando en familias colombianas, en promedio, casi 1000 tragedias cada año. Ese es un primer mensaje, comunicar el riesgo adecuadamente para poder romper esta tendencia que tiene que ser el objetivo de estas campañas de este año. Segundo, si vamos a cambiar comportamientos, también tenemos que cambiar algo colectivamente en la mente de la gente y generar una norma social para que los ciudadanos también se conviertan en vigilantes de este tipo de comportamientos que afectan la salud pública. Esto es, cuando en una comunidad, por ejemplo, jóvenes o niños están jugando con pólvora, que la misma comunidad sea vigilante y que se encargue no solamente de denunciar, sino también de ellos mismos llamar la atención. Tenemos que ser capaces de ir creando, Cristina, una norma social de rechazo al uso irresponsable de la pólvora. No solamente comunicar el riesgo, sino generar esa norma social, que por ejemplo se creó en Bogotá hace un tiempo. Bogotá, lo hemos dicho reiteradamente, es un ejemplo para el país, porque se pudo generar en la sociedad no solamente la conciencia del riesgo, sino también la norma social de rechazo colectivo al uso irresponsable de la pólvora. Y tercero, tenemos que trabajar con las autoridades competentes, sobre todo con gobernadores y alcaldes, para los controles, sobre todo a la producción, el almacenamiento, el transporte, la comercialización y el uso de pólvora. Recuerden que legalmente la competencia para el control y la vigilancia está en las entidades territoriales. Entonces, las autoridades tienen que hacer o tenemos que hacer lo que corresponde. Pero el objetivo preponderante de esta reunión con los comerciales que vamos a mostrarles, que quieren cambiar comportamientos y comunicar el riesgo y crear normas sociales, es que la tendencia que ustedes ven allí, esa línea horizontal, plana, disminuya sustancialmente, ojalá 20-25%. Fiestas sin pólvora va a ser nuestro hashtag y nuestro mensaje reiterado, permanente. Vamos a hacer un seguimiento. Yo creo que este año, Ricardo, tenemos que ser más agresivos también en el seguimiento y si las tendencias no están funcionando, decirlo así. Tenemos un primer desafío ya en cuestión de 2 semanas, que es la alborada en Medellín, el área metropolitana y varios municipios del departamento de Antioquia, donde las cosas comienzan a
ya en años pasados desde ahí comienzan los problemas y comienzan las tragedias y comienzan las cifras a empeorar. Entonces vamos a tener que arreciar nuestros esfuerzos de comunicación del riesgo desde ahora. Y la invitación entonces para todos, para la comunidad, para los medios de comunicación, es que nos ayuden a hacer una comunicación efectiva del riesgo y que nos planteemos como sociedad esta meta, que tenemos que cambiar estos comportamientos, y este diciembre y este fin de año tiene que ser el año en que dejemos atrás estas 1000 familias sufriendo, estas 1000 tragedias que se nos están presentando cada año, y proteger la salud pública, proteger la vida y proteger la felicidad de los hogares colombianos en estas fechas donde de lo que se trata es de celebrar todos de manera responsable y en familia. Ese es el mensaje que yo quisiera dar. Vamos a mostrarles los comerciales, nosotros los vamos a difundir por los medios de comunicación masivos y por las redes sociales. Cristina, usted que es la abanderada y la que ha defendido a nuestros niños, yo creo que tiene toda la legitimidad de transmitir este mensaje, si se quiere, con más vehemencia de lo que yo lo he hecho, para ver si logramos cambiar comportamientos y que este año no sea lo mismo de los años anteriores, que más que cambiar comportamientos ha sido lamentar lo que ha venido ocurriendo. ¿Veamos primero la campaña? ¿Quieren verlo ya? Bueno, sí. Veamos las campañas. Más conciencia, cero por más conciencia, cero por Ahora sí mismo con pecho. Pólvora en tus celebraciones, todos por un nuevo país. Paz, equidad, educación. Bueno, muy buenos días para todas y para todos. Señor ministro, gracias por la invitación a la mesa principal. Un saludo caluroso, y a todas las personas que están acá, gracias. Gracias por aceptar esta invitación, porque lo que estamos acá respetamos ese derecho fundamental, como lo dice la Constitución, que los derechos de los niños son primeros y que la sociedad tiene una obligación primordial, que es proteger y garantizar los derechos de los niños. Todos somos responsables de los niños y niñas del país. Yo siempre he dicho, ministro, que este país y el mundo entero no se han dado cuenta que la obligación primordial, la primera obligación que tenemos todos como ciudadanos es proteger a los niños y niñas. Y tristemente las cifras que vemos año a año es que la garantía de esos derechos todavía no es una realidad, y sobre todo no es una realidad para muchos papás y mamás. Lo he repetido en varias ocasiones, los papás y las mamás son la primera línea de defensa de los niños. Nosotros como gobierno, nosotros como Estado, no podemos proteger a los niños si los papás no nos ayudan a protegerlos, ya que son la primera línea de defensa de estos niños. Los niños y las niñas tienen que tener en su casa la primera protección. Los papás y las mamás tienen que saber dónde están los niños, con qué amigos se están divirtiendo, qué hacen, y sobre todo tener un diálogo de confianza con los niños, para que los niños, cuando tengan un problema, a los papás sean los primeros a los que acuden y no acudan a la calle, donde muchas veces las soluciones y los consejos que les dan no son las mejores. Como dice el ministro, es muy triste, no hemos podido reducir realmente las quemaduras por parte de la manipulación de la pólvora. Los niños del 2014 al 2015 fueron 408 los afectados, y del año 2015 al 2016 solo pudimos reducir en un 5.4%, es decir,
decir 386 casos. Para nosotros no es suficiente esa reducción, como lo dijo el ministro, reducir de 408 a 386, pues claramente muestra que todavía la sociedad no está haciendo todo lo que está a su alcance para que esto no suceda. Nuestra preocupación, ministro, es que de esos 386 casos se realizaron 289 solicitudes de apertura de procesos de restablecimiento de derechos. De esos 189, de los primeros 189, solamente 66 fueron por lesiones por uso, porte y manipulación de pólvora, y el restante 123 casos sí se les abrió procesos de restablecimiento de derecho, y acá tenemos una muestra grave, que estos 123 casos se le abrieron a los se le abrió a los niños porque habían otra vulneración de derecho, no solamente, ministro, casos de manipulación de pólvora, sino que encontramos violencia sexual, maltrato, negligencia y otra vulneración de derechos. Entonces, repito, de las 189 solicitudes de restablecimiento de derechos, se abrieron 66 procesos, y los 123 fueron por otras vulneraciones diferentes a pólvora, es decir, encontramos manipulación de pólvora, quemaduras, pero al mismo tiempo otra vulneración de derechos. Se ordenaron 100 cursos pedagógicos a los papás y las mamás, muchos de ellos fueron trasladados a las comisarías de familia por ser competentes, y yo creo que la cifra más triste del año anterior es que murieron 2 niños. Nosotros lo que hemos solicitado es a la Fiscalía General de la Nación que de todas esas investigaciones nosotros presentamos 24 denuncias a la Fiscalía, y lo que estamos esperando es obviamente que se dé pronta respuesta y celeridad en estos casos, y sobre todo que en aquellos departamentos donde sabemos que es alta la vulneración o que alta la utilización de pólvora, como es Antioquia, Valle y Bogotá, que la Fiscalía destaque unos fiscales para que las investigaciones pues obviamente gocen de toda la celeridad que se requiera para sancionar a los culpables de esta vulneración de derechos de los niños. Nuestra gran preocupación, una vez más, es que los papás y las mamás son la primera línea de defensa de los niños, son ellos los que deben proteger a los niños, son ellos los que tienen que saber dónde están los niños, y un llamado más a esos papás y esas mamás que están con los niños y que obviamente les ayudan o les compran pólvora, pues que ellos también tendrán que pagar las consecuencias, y este es el llamado que le hacemos a la Fiscalía para que efectivamente estas investigaciones, esos papás o mamás o cuidadores vulneradores de derechos, pues sean castigados como la ley lo establece. Entonces, ministro, yo creo que, como usted lo dice, tenemos que seguir trabajando de la mano, tenemos que hacer un llamado a la sociedad para que protejamos a nuestros niños y que entre todos logremos prender la fiesta sin pólvora, y ojalá, como lo decimos todos los años, no tengamos que hacer una vez más esta rueda de prensa que se vuelve repetitiva y tristemente todavía no hemos logrado la conciencia. Yo, a diferencia del ministro, creo que hemos dicho de todas las formas, yo creo que las personas efectivamente saben cuáles son las consecuencias, oyen todos los años las cifras de cuando los niños se mueren, de cuando los niños se les amputa una pierna, un dedo, una mano, porque hemos visto casos como estos, quemaduras graves, quemaduras que dejan unas cicatrices de por vida. Entonces es increíble que, sabiendo las consecuencias, sabiendo los papás y las mamás, y sobre todo los productores y sobre todo aquellas personas que venden la pólvora, no tomen conciencia. Esto es un tema de vida o muerte. Y qué bueno sería que todos gozáramos de las festividades, como dice el ministro, en paz, en alegría, y que no hagamos de estas fiestas una tragedia, como pasa en muchas familias por la manipulación de pólvora. Entonces, un llamado más a la sociedad: protejamos a nuestros niños, y no solamente a los niños, porque, como lo dijo el ministro, son más de 1000 casos, no solamente de niños, sino también de adultos. Y una vez más,
queremos decirles, por favor, no más pólvora, por favor, cuiden a los niños, por favor, sepan dónde están en estas festividades y cuando estén en la calle, estén pendientes de ellos, sepan con quién andan y sobre todo, les digan a los niños que prender o manipular pólvora les puede dañar su vida y obviamente puede terminar en una tragedia como es la muerte. Reiterando el mensaje, una y otra vez, más conciencia, cero pólvora. Ese tiene que ser el objetivo en estas fiestas de diciembre que ya se aproximan. Como tenemos que cambiar los comportamientos, Cristina, yo decía, eso va a pasar. Vamos a ser capaces de cambiar comportamientos colectivos si ocurren tres cosas. Primero, si la gente es más consciente del riesgo. Y si logramos con estos comerciales y en general con lo que vamos a hacer, comunicar de manera clara y si se quiere vehemente el riesgo. Segundo, si movilizamos la comunidad. Y segundo, si alcaldes y gobernadores, sobre todo los alcaldes, logran extremar los controles. Esa es la idea, comunicar adecuadamente el riesgo, movilizar la comunidad y hacer que se cumpla lo que tiene que cumplirse, sobre todo en el territorio. Eso va a ser fundamental. Ya Cristina lo mencionó, yo le voy a dar la palabra a la doctora Marta Lucía para que nos enfatice algunas de las cifras, sobre todo las diferencias regionales que siempre son importantes porque este es un problema heterogéneo que está más concentrado en algunos departamentos que en otros. Antioquia, Valle del Cauca, Cauca y Nariño son departamentos donde hemos tenido históricamente las tasas mayores de lesiones por 100.000 habitantes. Y también, doctora Marta, para hablar un poquito de las lesiones, porque estamos hablando de afectaciones graves a la salud. De las cifras del año pasado yo tengo aquí 106 amputaciones, daños oculares en 86 personas, daños auditivos en 28 y demás. O sea, estamos hablando de lesiones que van más allá simplemente de una quemadura que en 2 o 3 días se cura, sino de lesiones que dejan secuelas de por vida para muchos colombianos, y entre ellos la mitad de ellos en general, en promedio, son niños. Entonces, más conciencia, cero pólvora. Y doctora Marta, hagamos un resumen de las principales cifras. Sí, buenos días para todos, buenos días ministro, buenos días doctora Cristina y doctor Valdés. Efectivamente, como dice el ministro, es lamentable cada año el Instituto Nacional de Salud contando, llevando un registro, un caso a caso de la situación y no ver realmente que hay un descenso. El año pasado tuvimos una leve mejora, disminuimos 4% los eventos, o sea que tuvimos 44 personas menos lesionadas. Sin embargo, en una cifra que ronda los 1.000 casos cada año, pues 44 personas menos son importantes, pero no son un número significativo. Dentro de esas 44 personas menos tuvimos 20 niños menos. Nos alegramos obviamente por eso, pero realmente tendríamos que estar hablando de por lo menos 100 personas menos para decir que ha tenido algún efecto el cambio de comportamiento en la población y el cambio en el comportamiento, en las medidas de protección hacia los niños para garantizar que el efecto se ve, que el efecto es significativo. Tuvimos entonces el año pasado, cerrando el año, 917 personas lesionadas, de las cuales 386 eran niños. Tuvimos dentro de todas esas 917 4 personas que murieron. El desenlace final fue muerte y la gran mayoría de ellas presentó quemaduras. Sin embargo, algunas presentan lesiones muy severas como fracturas, sobre todo en los huesos de las manos y de los miembros superiores. 106 personas terminaron con amputaciones de los dedos de las manos, incluso de la mano hasta el antebrazo. Y los principales artefactos que causan este tipo de lesiones siguen siendo, todos los años lo decimos, son los totes, las papeletas y los voladores. Esos artefactos producen lesiones muy, muy graves en las manos que hace que sean insalvables las manos, que no se puedan reconstruir y que terminen siendo amputados. Además, otro tipo de artefactos que tienen residuos, pues producen lesiones oculares. Tuvimos lamentablemente más de 80 personas con daños oculares muy severos hasta la pérdida de los ojos. Entonces, eso que dura unos minuticos, ese espectáculo que manejaba de manera irresponsable, dura solamente unos minutos, produce
produce para toda la vida daños irreparables, además de las quemaduras que generalmente dejan cicatrices permanentes en las personas, principalmente en las manos y en la cara. Entonces, quiero hacer énfasis en lo que nos ha dicho ya el Ministerio y lo que nos ha dicho ICBF. El tema es tomar conciencia de que esto no es un juego, realmente produce daños muy graves, el riesgo es muy alto, aún en manos expertas la pólvora tiene cierto nivel de riesgo, por lo tanto ninguna persona distinta a un profesional o un experto en esto está capacitado realmente para manipular pólvora. Gracias, señor ministro. Muy amable a los medios de comunicación. Habitualmente el director del Instituto de Medicina Legal se dirige con ocasión de noticias fatales. En este momento, el Instituto de Medicina Legal se suma a la campaña Prende la Fiesta Sin Pólvora, con la decidida intención de no recibir este año más cuerpos de niños y adultos mayores quemados. Como ustedes saben, el Instituto conoce del sufrimiento de los colombianos, especialmente por la violencia en sus diversas formas. Ahora que nos preparamos para celebrar las festividades de fin de año, en donde la población más vulnerable son los niños, las niñas y los adultos mayores, que son los que se ven afectados con esta práctica y este uso de la pólvora, quiere el Instituto no tener que recibir un cadáver en estas condiciones. Sabemos que causa un gran dolor para la familia y hemos sido receptores de esas familias que al recibir los cuerpos después de realizarle las necropsias sufren y lloran el evento de haber usado la pólvora. Que eso sirva para que nosotros los colombianos, todos, y como lo señalaba el señor ministro, tenemos que ser veedores de esta campaña. No podemos ser simples espectadores y permitir que un niño o un adulto mayor fallezca. El dolor de los familiares, pero aún más el dolor de estas víctimas de quemaduras o de intoxicaciones antes de morir es supremamente grave. Por consideración a todos estos temas, los colombianos, así como se suma el Instituto Nacional de Medicina Legal, los colombianos, las colombianas de todos los estratos sociales, en todas las condiciones, debemos ser garantes y actuar de manera anticipada, preventiva, denunciando aquellos sitios donde se producen, donde se almacenan, donde se comercializan, aquellas personas que los piensan utilizar, desmotivándolas para que esto no suceda. El instituto entra ahorita en un periodo en el cual no queremos recibir cadáveres quemados por pólvoras en este fin de año. Gracias, señor ministro. Ministro, yo quiero agregar que de los que fueron ubicados en centros de protección, 3 de los niños de estos procesos de restablecimiento de derecho, y por eso hacemos un llamado más a los papás y las mamás. Esto tiene consecuencias graves. Como ven, ya hemos tenido que sacar a los niños de su medio familiar por esta razón. Por eso el llamado a toda la sociedad para que protejamos a los niños y a los papás y las mamás. Esto se puede volver en una tragedia, no solamente muerte, sino también pueden perder a los niños y los niños terminar en un centro de protección por la misma responsabilidad de los papás y las mamás. Un llamado especial a ellos para que en estas festividades lo que hagamos es darle todo el amor y la paz que se requiere en los hogares para que los niños y niñas tengan unas fiestas felices y que, como lo dije anteriormente, no terminemos en una tragedia. Muchas gracias, Cristina. Yo creo que el mensaje ya está dado. Más conciencia, no más pólvora, no más, como bien dice el doctor Valdés, actitud contemplativa, no más indiferencia y no más tolerancia social con la pólvora. Ese es el mensaje del día de hoy. Los medios de comunicación van a ser los veedores de este cambio de comportamiento.
Desde el 1 de diciembre vamos a comenzar con el seguimiento estricto y la vigilancia intensificada. Y ojalá, vuelvo y repito, en un año podamos estar celebrando una disminución sustancial del número de lesiones con pólvora. Gracias a todos, estamos abiertos a las preguntas. ¿Puedo contar una anécdota? Por supuesto. El año pasado, una persona muy cercana quería hacer una novena. Y entonces me llamaron que no, que teníamos que ir, iban varios familiares míos, amigos de la familia, y entonces la persona me dijo, vamos a llevar pólvora. Y entonces le dije, yo no puedo ir entonces. Y entonces me dice, ay, no sea exagerado, usted es la directora del ICBF y eso nadie se da cuenta. O si va, pues si quiere métase en la sala y no salga. Un poco el llamado es a la reacción que tuve, pues obviamente dije que no iba, eso se volvió un problema muy grave y efectivamente no hubo pólvora. Entonces yo hago un llamado para que sepamos decir que no, y que si en un sitio hay pólvora, uno simplemente se levanta, se lleva a los niños y simplemente dice que no, porque ese no puede salvar la vida de sus hijos y de los hijos de otros. Colegas, tenemos un micrófono en la parte de atrás. Quien quiera formular preguntas, por favor. Hola, aquí por favor. Y a quien le dirige la pregunta, muchas gracias. Buenos días, soy Carlos Díaz, periodista de Capital Radio. La pregunta que tengo es acerca de los pueblos. ¿Cómo se va a hacer el control para el tema de la pólvora? Porque hay municipios en el país que no controlan esta situación y permiten que tanto niños como jóvenes y adultos utilicen pólvora sin la presencia de autoridades y que la policía permita estos casos. ¿Cómo se va a controlar exactamente en los pueblos? Hoy no tenemos la presencia de la policía, generalmente lo hacemos. De pronto, Ricardo, por razones logísticas no están aquí, pero este es un esfuerzo interinstitucional, intersectorial. Y para ese control, el papel de la policía es fundamental. Ellos están más que comprometidos con esta campaña. Correcto. Entiendo que además la policía, nosotros ya nos reunimos con el general Salamanca y con el general Nieto. Ellos han hecho comunicación a todos los policías, sobre todo a los de infancia y adolescencia, pero a todo el cuerpo de policía para que estén atentos y obviamente controlen la situación antes de que se produzca una tragedia. Lo que tenemos es que prevenir y no solamente atender. Entonces somos todas las autoridades y, como lo dijo el ministro, somos el Estado colombiano haciendo todo para que esto no suceda, pero insisto en la importancia que los papás y las mamás son la primera línea de defensa y los cuidadores. En Colombia hoy en día no solamente son los papás y las mamás quienes cuidan los niños, sino también las abuelas, los abuelos, los tíos, los primos, y por eso un llamado a todos los familiares para que ellos sean los que protejan a los niños y sean los primeros en dar ejemplo. Si el papá y la mamá no da ejemplo, pues obviamente el niño le va a parecer lo máximo utilizar pólvora. Entonces son los papás, las mamás y los cuidadores los primeros que deben dar ejemplo. Y en muchas partes del país tenemos espectáculos de juegos pirotécnicos que son efectuados por personas expertas. Eso es lo que tenemos que buscar. Al que le gusta ver esto, tiene que buscar aquellos sitios en donde sean los expertos los que manipulen la pólvora de una manera segura y que no pongan en riesgo a nadie. Directora, ¿usted nos podría recordar cuáles son, digamos, como lo que interpusieron delante de la Fiscalía el año pasado? Y no sé si alguno, yo sé que ninguno de ustedes es autoridad, pero ¿qué tipo de sanciones hay para los padres de familia? ¿Qué tipo de sanciones hay para los cuidadores o a quien le permita manipular a los niños pólvora? Claro que sí, nosotros abrimos 289 procesos de restablecimiento de derecho. De esos, lo primero fue que hicimos 100 cursos pedagógicos con los papás y con las mamás. También hay sanciones monetarias, pero además, como les dije, fueron 3 niños ubicados en centros de protección. Esto quiere decir que los niños se sacan de su medio familiar y empiezan a vivir en un centro de protección del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Imagínense lo triste que de unas fiestas en donde debe haber paz y amor, los niños terminen en un centro de protección alejados de su familia. Esto es muy triste y por eso el llamado a que las sanciones pueden ser, primero, pues obviamente con cursos pedagógicos
psicológicos, pero también pueden ser sanciones monetarias y también pérdida de la patria potestad. ¿Preguntas? Y hay un caso que también lo mencioné anteriormente, es que de esos 289 casos, vimos que en muchas ocasiones no solamente encontramos la vulneración del derecho en cuanto a la manipulación de pólvora, sino otras vulneraciones como son violencia sexual, maltrato, negligencia por parte de los papás y otras vulneraciones. Vemos que esto también tiene una relación directa con la negligencia de los padres y cuidadores, y por eso nuevamente hacemos un llamado a todos los papás y las mamás, quienes son la primera línea de defensa de los niños. Listo, suficiente. ¿Alguien más? Estamos listos. Gracias a todos, ¿no? Muchas gracias. Gracias.